El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Seis con 26 en la mañana, gracias por la sintonía, saludos cordiales, buen inicio de semana para todos, ya estamos listos aquí para comenzar con nuestro habitual comentario correspondiente a la jornada del día de hoy. Williams Jiménez dice, sigue el show de la farándula politiquera nacional, de eso también vamos a hablar, ojalá que nos alcance el tiempo porque hay mucho para hablar. Esta semana podría ser clave dentro de los movimientos preelectorales, de eso vamos a hablar. Quiero centrar mi comentario en el tema del COVID, pero antes quiero dar cuenta de la nota que di lectura hace minutos, que da cuenta justamente de este reportaje publicado ayer por Diario El Comercio sobre alimentos escolares embodegados. No sé ustedes, ¿no? A mí me causa una indignación horrorosa, como si en este país sobrara la plata. O sea, nos dicen que estamos en crisis, que no hay plata, despiden a los servidores públicos, no les pagan a tiempo, tienen proveedores impagos. Aquí, como que nos sobrara la plata, se bota la comida, se desperdician alimentos. O sea, termina siendo indignante realmente. El reportaje del Comercio devela un tema que indigna y indigna muchísimo, ¿no? Hay una fotografía, ayer también se publicaron fotografías, en la edición digital del día de hoy hay una fotografía que da cuenta de los alimentos escolares desperdigados ahí. Miren ustedes, estamos hablando de 136,9 millones de toneladas de alimentos en descomposición. Galletas, leches de sabores, granola y colada fortificada llenas de moho en descomposición, tiradas y amontonadas en el piso de una bodega de correos del Ecuador. Y aquí obviamente van a sobrar las explicaciones, ¿no? La EMCO emitió un comunicado, es la empresa coordinadora de empresas públicas, ha manifestado que según información solicitada a Correos del Ecuador, el contrato para el servicio de distribución de alimento escolar fue suscrito por empresa mencionada en 22 de julio del 2015, cuando dicha firma postal abrió una nueva línea de negocios sin los estudios previos correspondientes, derivando en una grave falla logística y descomposición de los alimentos en 2016. Por este motivo, el proceso fue examinado por la Contraloría General del Estado, concluyendo en el informe la incapacidad operativa y funcional por parte de Correos del Ecuador para cumplir este contrato. Desde la actual coordinación de EMCO, empresa pública, se precautela que los procesos y obligaciones de las empresas coordinadas se lleven de manera transparente e insta a la Contraloría a determinar las responsabilidades correspondientes frente a este manejo irresponsable de los recursos públicos de los ecuatorianos. Pues estamos hablando de 2015 a 2016, estamos en 2020. Otra vez empezamos a no asumir responsabilidades. Y más abajo, como corresponde, vamos a dar lectura al comunicado que emitió en horas de la noche de ayer el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación informa a la ciudadanía en relación a la nota publicada por Diario El Comercio este 5 de julio del 2020 bajo el titular "Toneladas de alimento escolar se pudren en bodegas". Lo siguiente: el contrato que señala el medio de comunicación corresponde al periodo 2015-2016, fecha en la que el Ministerio de Educación no estaba a cargo de este proceso, y el mismo fue celebrado entre la empresa pública Correos del Ecuador y Proalimentos, la cual se fusionó con la Unidad Nacional de Almacenamiento UNEP. El Ministerio de Educación, con fecha 18 de julio del 2016, mediante decreto ejecutivo 1120, se hace cargo del programa de alimentación escolar PAE, por lo que esta cartera de Estado junto al CERCOP coordinó el proceso de subasta inversa corporativa de alimentación escolar, el cual fue publicado en el portal de compras públicas el 15 de agosto del 2016 y adjudicado en diciembre del mismo año. La distribución de la alimentación escolar por parte del Ministerio de Educación y sus proveedores siempre ha sido de manera directa con las unidades educativas y nunca ha celebrado contrato alguno con la empresa Correos del Ecuador. La ENCO por un lado, Correos por otro lado, el Ministerio de Educación por otro lado, y en el medio toneladas de alimentos escolares que se perdieron. Y cuando uno lee estos comunicados, uno se da cuenta que cada cual se lava las manos. Yo no tengo la culpa, yo no fui, no fue mi administración, fue en el gobierno anterior, a mí no me corresponde, no importa, se perdió la plata, se perdieron los alimentos. La típica. Lo de fondo. No puede ser posible, amable audiencia, que aquí no se asuman las responsabilidades, que cada cual busque echarle la culpa al otro sin asumir las suyas propias. En un país que tiene graves problemas económicos,
136, casi 137 millones de toneladas de alimentos escolares. Un contrato de 3,1 millones de dólares. Lo que decía el comercio, los empaques de leche de sabores que se perdieron de 200 mililitros cada uno habrían acompañado 490,009 desayunos escolares en un día. Dejaron que caduquen 1,2 millones de paquetes de galletas, 500 empaques de colada fortificada y 4,656 raciones de granolas tradicionales y cebada. El valor total de los productos caducados asciende a $250,754.50. Indolentes. Dejen ya de buscar responsabilidades en otro lado, asuman las propias. Lo de fondo es que se perdieron toneladas de alimentos escolares y se perdieron miles de dólares botados a la basura en un país que no tiene recursos para botar a la basura. Y aquí ojalá que haya sanciones, o sea, dejen ya de vender humo. Frente a esta publicación periodística reveladora, no basta con que Correos le eche la culpa al otro, que la ENCO le eche la culpa a Correos, que Correos dice que no me corresponde, que el Ministerio de Educación dice no me corresponde sino a Correos, sino a la ENCO. Asuman las responsabilidades. Al final del día, los ciudadanos no tenemos por qué pagar los platos rotos de las irregularidades que se cometen en el sector público por parte de funcionarios indolentes. Indolentes. Lamentablemente termina siendo así. A mí, en lo personal, leer esta nota me ha causado una profunda decepción, porque no puede ser posible que se desperdicie así la comida, la alimentación escolar. Y porque además eso implica una erogación de recursos económicos. Además hacen hasta malos contratos. En la propia nota se hablaba de una explicación de la ENCO, que el contrato estuvo sujeto a 2 prórrogas, que luego no se pudo cerrar el contrato, que hasta el día de hoy no se liquida el contrato. Termina siendo una vergüenza, de verdad, una vergüenza. A mí me ha causado una honda indignación este tema. Como también, y pasando de coles a nabos, si me permiten el uso del término, termina siendo decepcionante lo que está pasando en el país, pero particularmente en Quito, con esta actitud de relajamiento total que tenemos y que se expresa en una nota periodística que dio lectura a Silrat en el curso de esta jornada. Dimos lectura a la nota de Diario La Hora, lo publicamos también en nuestra cuenta Twitter y en nuestra fanpage de Primera Plana. Ustedes saben que en este espacio de noticias hemos sido muy críticos con varias de las decisiones, con muchas de las decisiones del sector oficial, gobierno nacional, gobiernos locales, respecto de la forma como se ha manejado la pandemia. A ustedes les consta eso. Pero al mismo tiempo, seamos autocríticos o ciudadanos con nuestra parte, con lo que a nosotros nos corresponde como ciudadanos. Pretendemos los ecuatorianos, y particularmente quienes vivimos en Quito, que es el caso que nos ocupa, tener un policía en cada esquina, o en cada casa, o en cada urbanización, o en cada ciudadela. ¿Qué pretendemos? Si no entendemos que también depende de nosotros. Que el Estado entienda que tiene una responsabilidad directa, sí, porque el Estado también pretende dejar en manos de los ciudadanos la seguridad exclusiva de cada uno de nosotros, o sea, mirando hacia otro lado. Pero por otra parte, también los ciudadanos tenemos una corresponsabilidad con nosotros mismos. ¿Cuál es el apuro de la farra? ¿Cuál es el apuro de pegarte un trago? ¿Cuál es el apuro de pegarte un baile? ¿Cuál es el apuro? Por la farra de hoy, por pegarte los tragos hoy, por bailar hoy, puede ser que mañana pierdas la vida. ¿Cuál es el apuro? Resulta que este fin de semana las autoridades descubrieron una discoteca que funcionaba clandestinamente en el sur de la capital, en Chillogallo.
Esto es en el sur de Quito. En la nota de Diario La Hora decía que la policía y autoridades municipales encontraron a más de una decena de personas libando dentro de una discoteca clandestina que funcionaba a puerta cerrada en el sector de Chillogallo. Botellas de cerveza, gente sin mascarilla y un ambiente a media luz fue lo que el personal de control halló durante el operativo efectuado la noche de este sábado. Se efectuaron también intervenciones en Solanda, Turubamba y en los alrededores del mercado mayorista. Allí se levantaron infracciones en contra de la gente que estaba libando en la vía pública y que no acataron las medidas de bioseguridad. Está claro que aquí hay gente que no le interesa preservar su propia vida y no le interesa preservar la seguridad del resto. No le interesa. Yo sí creo que tenemos que mantener la crítica sobre acciones y omisiones del Estado, el Estado central, los gobiernos locales, sí. Como un mensaje que acabo de recibir, acá dice que los buses que salen desde la terminal de la Ofelia salen cada 15 minutos y se ve mucha aglomeración, sí. Y aquí en este espacio hemos sido muy críticos con las acciones y omisiones de las autoridades, sí. Pero y también nuestras acciones y omisiones, ¿qué pasa con eso? No pretendamos tener un policía en cada casa, por favor, no pretendamos. O sea, si tenemos un Estado indolente, poco empático, que toma decisiones erradas, etcétera, nosotros también hagamos nuestra parte. Y en este caso, no entiendo el apuro de irse de farra. No me queda claro el apuro de irse de fiesta. No hay, digamos, una disposición por parte de un segmento de la sociedad para entender que todavía estamos en una emergencia. Emergencia que está matizada por una serie de situaciones que yo invito a la reflexión a nuestra audiencia. Lo que está pasando en Quito no es chiste, queridos amigos y amigas. No es chiste. Y esta alerta la genero aquí en la capital para nuestros oyentes, nuestros internautas aquí en Quito, pero también para que en el resto del país y para los compatriotas que nos sintonizan alrededor del mundo tomen nota de lo que está pasando en Quito. Según el Ministerio de Salud, en 4 días, entre el 1 y el 5 de julio, hubo 31 muertes adicionales confirmadas, según la estadística oficial, por COVID-19. Y ojo, la estadística oficial ya sabemos, eso hemos abundado en varias ocasiones en nuestros comentarios, esa estadística oficial no termina siendo la estadística real. Pero en esa estadística oficial, el 1 de julio se reportaron 473 muertes por COVID en Quito, y el 5 de julio, 4 días después, la cifra subió a 504, un incremento de 31 fallecidos. A nivel de levantamiento de cadáveres, el 76% de los cadáveres sobre los cuales se hizo el levantamiento correspondiente se efectuó en un domicilio, el 12% en la vía pública y otros el 12%, en otros sitios el 12%. De esos cadáveres, de esas personas fallecidas, el 28% con COVID confirmado y el 72% con presunto COVID. Hemos hablado y hemos compartido con ustedes en varias ocasiones esta explicación. Cuando hablamos del presunto COVID, es gente que tuvo síntomas, que falleció, pero que no se logró confirmar y no se va a lograr confirmar que efectivamente ellos fallecieron por COVID, pero se presume por los síntomas y por la situación tan crítica que enfrentaron. Entre el 24 de abril y el 5 de julio, hasta ayer, 104 cuerpos fueron levantados en Quito. 104 cuerpos fueron levantados en Quito. La situación en la capital está desbordando, amable audiencia.
Y este fin de semana hubo un elemento adicional, la alerta por parte de las funerarias respecto a la capacidad para la utilización de sus hornos crematorios. Hubo un tuit que publicó la funeraria de La Paz, que luego inexplicadamente lo borró, en el que invocaba la ayuda de las autoridades municipales frente al posible colapso de sus hornos crematorios. Y miren ustedes, justamente dimos cuenta de la nota que publicó Primicias. Algo de esto también publicamos en nuestra cuenta Twitter el fin de semana. Solo el grupo La Paz, la funeraria La Paz, que cuenta con 2 hornos, pasó de recibir 11 cuerpos al día a recibir 30. El 4 de julio, el sábado. El sábado recibieron 30 cuerpos. 19 cuerpos más que el promedio diario que habían venido manejando en el curso de la pandemia. El reportaje también da cuenta que ese incremento se replica en otras 3 funerarias que suman 4 hornos crematorios más y que son parte del plan de contingencia que implementó la municipalidad. No estamos entendiendo lo que está ocurriendo en la capital. No estamos comprendiendo la magnitud de la situación. La situación en Quito es grave. Es grave. Y aquí hay un nivel de relajamiento, pero bárbaro. Bárbaro. Ayer, por ejemplo, había gente que circulaba en la calle sin mascarillas. Yo creo que a todos nos complica andar con mascarilla. Tenemos que acostumbrarnos. No nos queda otra. Tenemos que acostumbrarnos. Desgraciadamente hemos caído en un nivel de relajamiento impresionante. Aquí no ha pasado nada. Y cuando uno es crítico con este tipo de cosas, uno no pretende de modo alguno, amable audiencia, porque eso no va a pasar. O sea, en un mundo ideal, lo correcto sería regresar al semáforo rojo y quedarnos todos en la casa. En un mundo ideal, eso no es posible. Y lo hemos conversado y lo hemos compartido en varias ocasiones en este espacio de noticias. Eso no es posible. Ocurrió durante 80 días, más o menos, en el caso de Quito. En otras zonas del país se abrieron las ciudades un poco antes. Pero estamos hablando de entre 2 y 3 meses que tuvimos un confinamiento casi total. Y está claro que la economía del Ecuador no da para más. Este es un país que tiene enormes dificultades en el manejo económico. De hecho, recibí un mensaje de nuestro buen amigo Osvaldo Bravo, a quien envió un abrazo. Y claro, olvidaba anunciarlo al inicio de este espacio de noticias. Nos retransmiten a través de Canal Star en Samitonchigua, en el cantón Atacames. Abrazos a esas 2 jurisdicciones de la provincia de Esmeraldas. Abrazos para usted también, Osvaldo, que nos retransmite a través de Canal Star. Abrazos a sus televidentes y a sus seguidores. Me comenta, por ejemplo, que Esmeraldas, la ciudad de Esmeraldas, desde mañana pasa de semáforo rojo a amarillo. Es decir, esto es lo que está pasando a nivel nacional. Y va a ser muy complicado que por una cuestión netamente económica regresemos al semáforo rojo. Eso no va a ser posible. Eso no va a pasar. Eso no va a ocurrir. Porque este país necesita activar su economía. Porque no nos sobra la plata, aunque para ciertas instancias del sector público les sobra la plata. Al común de los ciudadanos no nos sobra la plata. Necesitamos trabajar, hay que parar la olla en la casa, hay gente que se quedó sin trabajo, de lo que poco o nada se habla. Sin embargo, lo lógico, y esto lo advertimos en su momento, lo lógico era que si pasábamos del semáforo rojo a amarillo, como ocurrió a partir del miércoles 3 de junio, lo lógico era que esa medida vaya acompañada de acciones complementarias, que lo dijimos hace un mes, más de un mes lo dijimos aquí en este espacio, dentro de nuestra modesta, pero procuramos que sea argumentada opinión. ¿Dónde están los testeos masivos? Yo no me voy a cansar en insistir en aquello, aunque termina siendo una alerta que cae en saco roto.
¿Dónde están los testeos masivos? ¿Qué pasó con las pruebas de la municipalidad? Sobre esto también en las últimas horas se han generado una serie de dudas sobre la efectividad y la capacidad de detección de contagiados de las pruebas que fueron compradas por la municipalidad, que merecieron un análisis por parte de la Universidad de las Américas, que en ese análisis de la Universidad de las Américas se determinó que esas pruebas compradas, adquiridas, logran ser efectivas si la carga viral es muy alta, si supera el 60%. Pero, por ejemplo, no detectan asintomáticos, que es probablemente el principal problema que tenemos en el Ecuador y a nivel mundial. Los asintomáticos. La gente que está contagiada sin saberlo, y como no sabe que está contagiada porque no tiene síntomas, lleva adelante su vida cotidiana y que no sabe que está contagiando a los demás. ¿Qué va a pasar con las pruebas compradas por la municipalidad? No sabemos. Vamos a procurar tener en estos días a Linda Guamán en alguno de nuestros espacios informativos, o en la mañana o en la tarde. Ella es asesora de la Secretaría de Salud, es una científica, para conocer un poquito cómo se va a proceder con el tema de las pruebas. Pero bueno, ahí tienen ustedes. ¿Qué pasó con las pruebas compradas por la municipalidad? El gobierno adquirió no más pruebas para la detección de contagios. ¿Por qué yo hablo de los testeos masivos, amable audiencia? Porque solo con los testeos masivos se pueden identificar las zonas en las cuales hay mayores riesgos de contagio y procurar aislar esas zonas o tomar las medidas que correspondan para que para que esos contagios no salgan de un cerco epidemiológico que debe ser creado en esas zonas. ¿Qué pasó con eso? Y yo noto que discutimos la política, nos indignamos por la corrupción, estamos hablando de los carnets de discapacidad, que también creo yo que es un tema que se ha desnaturalizado terriblemente, porque están cayendo justos por pecadores en ese tema. Hablamos de todo y no de este tipo de cosas. Y la sociedad nos reclama. Nosotros tenemos que exigir que haya testeos masivos en el Ecuador. Y no lo hacemos. La semana anterior, el señor presidente de la República anunció 4 zonas sobre las cuales iban a haber controles. Yo quiero preguntar, y si es que tengo oyentes en esas 4 zonas, si hay internautas en esas 4 zonas, me encantaría saber si finalmente en el centro histórico, en el Panecillo, en la Ecuatoriana, y en otra zona que se me fue en este momento el nombre, eran 4 zonas de Quito. En Chilibulo, 2 del centro, centro histórico y Panecillo, 2 del sur, Chilibulo y la Ecuatoriana. Anunciaron el incremento de controles. ¿Ya lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién lleva adelante esos controles en esas 4 zonas de Quito? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué pasó con las ventas informales que dijeron que también las iban a controlar? ¿Cómo lo hicieron? ¿Reubicaron a los vendedores informales o simplemente los sacaron de la calle? Porque termina siendo gente que no tiene trabajo y a la que hay que ofrecerle alternativas para poder enfrentar la crisis. Terminan siendo anuncios que quedan en el aire. Más controles, pero ¿cómo? Restringieron el ingreso de vehículos al centro histórico, al Panecillo. No se puede circular por Chilibulo. ¿Se puede o no circular por la Ecuatoriana? ¿Qué fue lo que hicieron? Se termina quedando en anuncios. Aquí de verdad en el Ecuador no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Ese es el país de los anuncios, por un lado, pero también es el país del relajamiento, en donde no importa lo que me pase. Y la gente juega fútbol, y la gente juega vóley, y la gente juega básquet, y la gente está con la patineta en los parques. Aquí no pasa nada. Gracias, Rubén. En Cotocollao me dice full aglomeraciones. Pablo Guerrero me dice, en Chillogallo se incrementaron las fiestas clandestinas, que es lo que estamos un poquito diciendo. Daniel Moreno nos dice, en la Ecuatoriana no se ha incrementado el control, es más, cada día hay más vendedores informales. Henry Puma nos dice, Chilibulo no existen controles.
Muñoz McLuigi dice, buenos días, no hay ningún tipo de control en la ecuatoriana. Walter Garcés dice, en el centro histórico, nada que ver. Aquí desde la cuenta del Fin Omega dicen, todo queda en anuncios en Chillogallo. Edison Orellana, por la ecuatoriana no existe ningún control. Es un poquito la interacción que tenemos de los oyentes. Gracias por seguirnos, gracias por compartirnos y por informarnos sobre lo que está pasando en algunas zonas. Acá Rubén Darío Traslaviña dice, Silvia Bozano. El viernes pasaron por la González Suárez haciendo pruebas rápidas del municipio. Pero a ver, estamos claros que las pruebas rápidas no sirven para nada. Isabel Oña dice, no hay controles en los barrios del sur. Yene Chicay se dice, Chilibulo contaminado por el hospital. En Cotocollao la gente se relajó desde hace 2 meses, dice Manolo Cuesta. Estoy leyendo algunos de los mensajes que nos dicen los oyentes. Acá nos dicen, Carlos Medina, el Comité del Pueblo pasen a controlar. Sería bueno saber cómo están los controles en el Comité del Pueblo. Miriam Rosero dice, en el centro histórico, en la Ronda, hay una cancha clandestina de voleibol. Johnny Agustín Díaz dice, en Carapungo nada, full gente. En Santa Rosa de Chillogallo incluso hay una cancha de vóley, dice Vinicius. No es el jugador del Madrid, ¿no? El brasileño. En Santa Rosa de Chillogallo incluso hay una cancha de vóley cubierta donde juegan y toman hasta altas horas de la madrugada. Pero vean, al final del día, eso por ejemplo de las canchas de vóley, también depende de la responsabilidad nuestra, ¿no? Como yo les decía hace minutos, no pretendamos tener un policía en cada casa o en cada esquina. Eso no es posible en ningún lado. Aquí hay una corresponsabilidad de todos, de las autoridades y también de nosotros. Jessica Barboto dice, lo que es Guamaní desde la ecuatoriana hasta Guamaní no hay control, hasta Guamaní Alto no hay control. Peor control de las ventas informales, terrible, nadie dice o hace nada y también nos habla de hechos delincuenciales que están ocurriendo allí. Esto es lo que nos escribe la audiencia. Washington Ceballos dice, en el centro histórico, full venta informales, se entiende por la necesidad de la gente. Claro, termina siendo así. Pero yo voy al hecho de que hay anuncios y finalmente esos anuncios no se traducen en concreciones. No hay concreciones. ¿Qué tenemos por acá? Gracias, Lisette. En Calderón tampoco hay controles. Y encima, ¿qué es esto, Lisette? Un accidente de tránsito parece. En la Simón Bolívar. Sí, gracias. En la Simón Bolívar. ¿A qué altura, Lisette? Coméntenos, por favor. Nos envía una fotografía subiendo Gualo, accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar. Les dije hace minutos, conduzcan con cuidado porque está lloviendo, está lloviznando, el asfalto está mojado. Y la gente quiere ir rápido. Gracias, doctor Hernández. Nada por el sur, nos dice nada, ni un control al sur. Gracias, doctora, por este mensaje. Doctor ingeniero Hugo del Pozo Berresueta, abrazos a la distancia que siempre nos escucha. Lo de las pruebas rápidas, si es así, las pruebas rápidas no tienen el nivel de efectividad, por Dios. Ya hemos hablado de eso en innumerables ocasiones. Esas pruebas no sirven. Esas pruebas lo que hacen es detectar falsos negativos. Ya hemos hablado en varias ocasiones de eso. Gracias, doctora Cabezas, que nos envía por acá. Miren ustedes, esa es una información que también me acaba de llegar. Gracias, Cris. Los transportistas urbanos de Quito realizarán este lunes una movilización pacífica ante la realidad económica que atraviesan. Desde distintos puntos de la ciudad se desplazarán con el 50% de sus unidades. Llegará a la avenida 6 de diciembre y Tarqui a las 10 de la mañana. Allí habrá una rueda de prensa. Las otras unidades mantendrán el servicio con los horarios y rutas establecidas. Hablando de la situación económica, ¿no? Los transportistas también están planteando movilizaciones y reclamos sobre lo que está pasando. A ver, en síntesis, que quede claro lo que está ocurriendo en la capital. Que quede claro las cifras de fallecidos y de contagios.
Ciertamente lo que está pasando en Quito no llega ni de lejos a lo que pasó en Guayaquil, que se consideró en su momento el epicentro de la pandemia y que hoy nos venden como el gran ejemplo del modelo de éxito para combatir el COVID, cosa que no fue así. Ya, en Guayaquil ya se olvidaron de la cantidad inconmensurable de fallecidos, de la gente que se murió en la calle, del hecho de que hay mucha gente que todavía no sabe dónde enterraron a sus seres queridos. Ya se olvidaron de eso. Hoy solamente hablan del éxito del modelo de Guayaquil. Hoy hablan de ese éxito. Ciertamente lo que está pasando en Quito ni de lejos se acerca a lo que pasó en Guayaquil. Pero es grave lo que pasa en Quito. Es muy grave lo que pasa en Quito. El nivel de relajamiento en la capital es clamoroso, es preocupante y es indignante. También depende de nosotros. Si al final del día desde el Estado no recibimos, digamos, una contraparte, depende también de nosotros. Pero por otra parte, el Estado está en obligación de tomar decisiones contundentes. A mí ya no me van a escuchar nuevamente decir el famoso quédate en casa, porque eso ya no es posible. Ya, insisto, no es posible. No es posible. Pero tomemos al menos las precauciones. Y que las autoridades, si no decidieron retornar a medidas más fuertes de restricción, por lo menos hagan su parte. Vamos a los testeos masivos. Pero claro, nos dicen que no hay plata. Sin embargo, se pierden miles de dólares por la corrupción y por compras que quedan allí botadas durante años. Es el Ecuador que tenemos, amable audiencia. Tenía también hoy en la agenda el tema de las candidaturas, lo vamos a conversar mañana. Seguramente lo hablaremos en la tarde en Suma al Día y mañana vamos a hablar el tema de las candidaturas. Esta semana va a haber novedades, Y lo vamos a comentar obviamente en el curso de nuestro espacio de opinión y también en nuestras entrevistas.